La medicina de emergencias es el teatro de lo imposible. Cada noche, en hospitales de todo el mundo, médicos como el doctor Javier Ruiz enfrentan decisiones que separan la vida de la muerte con apenas segundos de diferencia. Doctor Javier no era un hombre ordinario. A los 35 años ya llevaba una década en las trincheras médicas más exigentes. Quirófanos de emergencia, unidades de cuidados intensivos, accidentes automovilísticos a medianoche, infartos sin aviso. Su currículum brillaba como el acero pulido. Graduado de la Universidad Nacional de Medicina con honores, especialización en medicina de emergencias en el Hospital Central, reconocimiento internacional por sus protocolos de resucitación cardiopulmonar avanzada. Sus colegas lo respetaban, sus pacientes lo admiraban, pero lo que realmente definía a Dr. Javier era algo más profundo, su absoluta convicción en la ciencia. Para Dr. Javier Ruiz, el mundo funcionaba según leyes físicas, leyes biológicas, leyes químicas. Lo que no podía medirse, lo que no podía verificarse en un laboratorio, lo que no aparecía en los libros de medicina revisados por pares, simplemente no existía. Era simple, era lógico, era inquebrantable. Cuando sus colegas mencionaban casos inexplicables, Dr. Javier sonreía con la paciencia del que sabe más. «Hay explicación», decía con tono tranquilo, «solo que aún no la entendemos». Nunca descartaba lo sobrenatural con burla abierta, pero su escepticismo era como una pared de cemento, impenetrable, absoluta. Su vida personal reflejaba esta filosofía. Casado con Ana, abogada corporativa, vivían en un departamento minimalista en el barrio norte. 2 hijos en escuela privada. Fin de semana de trabajo en el hospital o lectura de journals médicos en casa. Yoga ocasional. Ana insistía, pero nada de espiritualismo, nada de intuición, nada de fe, solo evidencia. Solo datos. Hasta el 15 de junio. Ese viernes comenzó como cualquier otro. Dr. Javier llegó al Hospital Central a las 7 de la mañana para su turno de 24 horas. El café de la cafetería del hospital, amargo como siempre. Las rondas médicas con residentes jóvenes que aún creían que la medicina era heroica. Las historias clínicas ordenadas en su escritorio. La rutina reconfortante de un hombre que había dominado su dominio. A las 22:15 de esa noche, todo cambió. Pero antes de contar qué sucedió, necesitas entender quién era la otra persona en esta historia. Alguien que Dr. Javier nunca había notado, a pesar de trabajar en el mismo hospital durante 3 años. Alguien que limpiaba pisos mientras médicos como Javier realizaban rondas. Alguien cuya existencia no registraba en el radar del mundo científico y racional que Dr. Javier habitaba. Su nombre era Don Fernando, y ese día cambiaría todo. Don Fernando García tenía 69 años, pelo blanco rizado, manos grandes y cálidas, ojos que miraban con una profundidad que pocas personas notaban. Llevaba uniforme azul de seguridad del hospital desde hacía 3 años. Su trabajo era simple. Vigilancia nocturna, control de acceso, rondas por los pisos de emergencia a las 3 de la mañana cuando casi todos dormían. Lo que la mayoría del personal del hospital ignoraba era que don Fernando no era solo un guardia de seguridad. En su pueblo, a 6 horas de la ciudad, era conocido de otra manera. Sus vecinos lo consultaban sobre dolores sin causa médica aparente. Las madres llevaban a sus hijos enfermos a que pasara las manos. Las mujeres divorciadas pedían consejo sobre si volver con sus esposos. Los ancianos buscaban su presencia cuando sentían que la muerte se acercaba. Don Fernando era medium, aunque nunca usaba esa palabra directamente. Decía, «tengo el don», o «siento lo que otros no ven», o simplemente «Dios me dejó un regalo». Él mismo no comprendía completamente qué era. Desde niño, mientras otros jugaban fútbol, Fernando sentía cosas,
presencias alrededor de las personas, energías en lugares, voces que susurraban mensajes, imágenes de eventos que aún no sucedían. Para cuando cumplió 15 años, su abuela, quien también tenía el don, le enseñó a controlarlo, a canalizarlo, a usarlo con propósito. Pero la vida lo llevó a la ciudad. Sus hijos crecieron, se fueron a la capital. Su esposa murió hace 8 años. Sin raíces, sin propósito claro, don Fernando tomó el trabajo de seguridad en el Hospital Central. Pagaba las cuentas, permitía que viviera cerca de sus hijos adultos y de forma silenciosa le daba acceso a un lugar donde su don parecía más útil, un lugar de vida, muerte, dolor y desesperación. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos del hospital, don Fernando sentía cosas, sentía las almas de pacientes que apenas sostenían la vida. Sentía la angustia de familias en las salas de espera. Sentía presencias de seres que ya no estaban en este mundo y nunca decía nada. Simplemente caminaba, escuchaba y ocasionalmente, cuando algo lo impulsaba profundamente, ofrecía una palabra de consuelo a una enfermera estresada o una oración silenciosa en la capilla del hospital. El personal médico nunca lo consideraba. Para ellos, don Fernando era furniture, el tipo amable que abría puertas, que sonreía, que traía café, que no interferían con el verdadero trabajo, salvar vidas con ciencia. Doctor Javier, específicamente, nunca había intercambiado más de 10 palabras con don Fernando, hasta el 15 de junio a las 22:47 de la noche. Miguel Sánchez era un hombre corriente, 52 años. Contador, casado con Rosa, su esposa de 28 años, con quien tenía 2 hijos, Marina de 16 y Gabriel de 12. Vivían en el barrio sur, en una casa modesta pero acogedora. Fin de semana, Miguel trabajaba en un taller mecánico como hobby. Amaba los autos antiguos. Ese viernes 15 de junio, Miguel salió temprano del trabajo. Rosa le había pedido que comprara pan para la cena. Tomaría la ruta habitual, avenida principal, giro en la esquina de la farmacia, luego a casa. Nunca llegó. A las 22:15, un camión de carga cuyo conductor se había quedado dormido cruzó 2 carriles sin control. Miguel venía en su sedán blanco escuchando música. No tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue frontal, brutal, devastador. Imagine el sonido. El metal destrozándose, el vidrio esparcirse como diamantes falsos, el cuerpo de Miguel lanzado contra el volante con fuerza equivalente a caer desde un edificio de 4 pisos. Su cabeza golpeó la ventana lateral, sus costillas se fracturaron, su tórax absorbió el impacto del airbag a 300 kilómetros por hora. En los 15 segundos después del impacto, Miguel experimentó lo que su cuerpo interpretó como el fin. Una ambulancia llegó 8 minutos después. Los paramédicos encontraron un vehículo destrozado. El conductor del camión caminaba, relativamente ileso. Pero Miguel no respondía. Sin pulso, sin respiración, hemorragia interna, traumatismo cráneoencefálico severo. Los paramédicos iniciaron RCP, resucitación cardiopulmonar, inmediatamente. Compresiones torácicas a 120 por minuto. Respiración asistida. Acceso intravenoso. Adrenalina directa al corazón. Desfibrilación. Tratando de traer de vuelta a un hombre que ya no estaba. En la ambulancia, durante los 12 minutos de traslado, Miguel permaneció sin signos vitales, sin oxigenación, mientras sus células cerebrales comenzaban a morir uno por uno, mientras su cuerpo se convertía en máquina detenida. Rosa recibió una llamada a las 22:47. Accidente automovilístico. Su esposo fue trasladado al Hospital Central. Venga inmediatamente. Ella manejó 20 minutos con el corazón acelerado, las manos temblando en el volante, rezando a un Dios en quien no siempre creía, pero en quien siempre creía cuando tenía miedo.
Mientras ella manejaba en el Hospital Central, doctor Javier Ruiz estaba siendo llamado a emergencias. Las puertas de emergencias se abrieron con violencia. La ambulancia llegó, las compuertas traseras se abrieron y una cama con ruedas salió como proyectil controlado. Los paramédicos seguían haciendo RCP. Un paramédico gritaba datos a los médicos que corría al lado de la cama. Hombre, 52 años. Trauma severo frontal, sin signos vitales en el lugar del accidente. 20 minutos de RCP sin respuesta. Hemorragia interna detectada. Glasgow 3. Pupilas fijas y dilatadas. Doctor Javier estaba en la sala de descanso. Recibió el aviso por radio. Trauma en emergencias. Necesitamos equipo. Inmediatamente se movió con la precisión de un soldado. Años de entrenamiento lo hacían reaccionar automáticamente. Corrió hacia el quirófano de emergencias. El equipo ya estaba allí. La enfermera jefe Rosa, irónicamente, mismo nombre que la esposa de Miguel. La residente de medicina doctora Martina, 2 técnicos de laboratorio. El monitor cardíaco, los desfibriladores, la máquina de ventilación mecánica. Los medicamentos de emergencia en filas perfectas. Miguel fue transferido a la camilla de emergencias. Su cuerpo era un mapa de trauma, fracturas visibles, sangre en su cara, un ojo hinchado, cerrado. El otro apenas abierto, con la pupila negra grande como un pozo sin fondo. ¿Cuánto tiempo sin signos vitales?, preguntó doctor Javier. Aproximadamente 22 minutos cuando llegó aquí, respondió la residente. Ya llevamos 28 minutos en total de RCP. Doctor Javier colocó su estetoscopio en el pecho de Miguel. Silencio, ningún latido, ningún sonido de vida. Continúen con presiones, ordenó. Máquina de ventilación ahora, acceso central, medicamentos cada 3 minutos. Conecten monitoreo continuo. El equipo se movió con sincronización de danza. Las manos de la residente continuaban comprimiendo el tórax de Miguel a ritmo de una canción de rock. Así se entrenan para mantener el ritmo correcto. Alguien le insertaba un tubo de ventilación. Otro sacaba sangre para análisis, medicamentos fluyendo por las vías intravenosas. El monitor cardíaco mostraba la línea más plana que existe, asistolia, 0 actividad, 0 esperanza, según los protocolos médicos. Tiempo de no perfusión, dijo doctor Javier. 32 minutos, respondió la enfermera jefe. 32 minutos sin oxígeno al cerebro, el punto de no retorno, según cada libro de medicina que existe. Después de 4 o 6 minutos, el daño cerebral es severo. Después de 10 minutos, muerte cerebral es casi segura. Miguel estaba en minuto 32. Continúen, ordenó doctor Javier, aunque su mente decía que no había esperanza. Los protocolos dicen que después de 30 minutos sin retorno a ritmo cardíaco normal, la resucitación se considera fútil. Pero doctor Javier continuó. Adrenalina, amiodarona, desfibrilación nuevamente, compresiones, minuto 35, minuto 36, minuto 37. La residente estaba sudando. Después de 10 minutos de compresiones continuas, los brazos arden, los músculos gritan, pero continúa, porque es la vida, porque es su deber. A los 38 minutos, doctor Javier ordenó un examen de pupilas nuevamente. Las pupilas de Miguel estaban fijas, completamente dilatadas, los reflejos desaparecidos, los signos de muerte cerebral inmediata. Tiempo total, dijo doctor Javier, con voz que había practicado miles de veces pero que nunca se hacía fácil. 40 minutos sin signos vitales. El monitor seguía su línea plana, monótona, hipnotizante. Hipnotizante porque era la línea de un hombre que ya no estaba en este mundo. Doctor Javier miró el reloj. 23:27 horas. Detener compresiones, ordenó. Su voz fue tranquila, profesional. Aunque por dentro, doctor Javier sentía el peso que todo médico de emergencias conoce, el peso de haber perdido.
Hora de muerte declarada 23:27, repitió para el registro. Causa probable, traumatismo cráneoencefálico severo, incompatible con vida. Rosa, la enfermera jefe, anotó los datos. La residente se limpió el sudor de la frente. Los técnicos comenzaron a limpiar los instrumentos. Miguel Sánchez estaba oficialmente muerto, y en ese momento, antes de que los médicos salieran de la sala, la puerta se abrió. «¿Miguel?», preguntó una voz temblante. Rosa había llegado. Rosa Sánchez había cumplido 52 años el mes anterior. Su cabello, que solía ser completamente negro, ahora tenía vetas de plata. Sus manos se veían mayores cada año. Trabajar como enfermera en una clínica privada las había envejecido. Pero sus ojos eran jóvenes, vivos, esperanzados. En los 20 minutos de manejo al hospital, ella había rezado, maldecido, rogado y rezado de nuevo. «Por favor, Dios, por favor, que sea leve, que sea leve. Los niños necesitan a su padre. Yo lo necesito, por favor». Cuando entró a emergencias, preguntó por su esposo. La recepcionista, con ese tono que usan cuando las noticias son muy malas, le dijo: «Un médico le hablará». Esas palabras significaban un color de muerte. Rosa fue llevada a una pequeña sala, gris, con 2 sillas, sin ventanas. Doctor Javier entró, aún con el uniforme de quirófano puesto, manchas de sangre de Miguel en sus mangas. Nunca olvidaría el momento en que Doctor Javier habló. Su esposo fue traído a emergencias hace 45 minutos. Trauma severo. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos... Doctor Javier hizo una pausa. No porque no sabía qué decir, sino porque sabía exactamente cómo recibir esta noticia podría destruir a esta mujer. «Lo siento, señora, su esposo ha fallecido». «¿Esposo?». Rosa sintió como si el mundo hubiera girado 180 grados, como si la gravedad hubiera invertido, como si hubiera olvidado cómo respirar en el mismo segundo en que se enteró de que Miguel no podría respirar nunca más. «¿Muerto?», susurró. «Fue muy rápido», dijo Doctor Javier, usando la frase que los médicos usan para parecer que la muerte fue misericordiosa. «No sufrió». Rosa no lloró. No inmediatamente. Primero fue el shock. El cerebro rehúsa creer lo que los oídos acaban de escuchar. «¿Puedo verlo?», preguntó con una voz que no parecía suya. «Por supuesto», respondió Doctor Javier, «pero necesito advertirle. Su aspecto es... Necesito verlo». La llevaron a la sala de reanimación. Allí, bajo una sábana blanca, estaba Miguel, su rostro hinchado, su piel con ese color entre azul y gris que toma la muerte, sus ojos cerrados, sus manos, que hacía apenas una hora sostenían un volante, ahora inertes a los lados de su cuerpo. Rosa se acercó. Extendió una mano y tocó la frente de Miguel. Aún estaba tibia. Ese detalle fue lo que finalmente quebró algo dentro de ella. Si hubiera estado frío, podría haber sido un cuerpo. Pero estaba tibia. Era Miguel. Su Miguel, recién muerto. «¡Oh, Dios!», susurró. «Miguel, Miguel, no, 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 no». Comenzó a llorar. Sollozos profundos que vinieron del lugar donde almacenamos nuestros dolores más antiguos, donde guardamos nuestras pérdidas. Los sollozos de una mujer que había perdido no solo a su esposo, sino a su futuro. Doctor Javier esperaba en la puerta. Había visto esto cientos de veces, pero nunca se acostumbraba, nunca quería acostumbrarse. Los procedimientos para después de la muerte continuaron. Rosa necesitaba llamar a sus hijos, necesitaba llamar a la familia de Miguel, necesitaba comenzar a organizar un funeral para alguien que 45 minutos atrás estaba vivo, conduciendo, escuchando música. Ella no sabía que en los corredores del hospital, a pocos pisos de distancia, alguien estaba a punto de llegar. Alguien que había sentido algo. Don Fernando estaba en su ronda nocturna usual. Era las 23:15. Había recorrido los pisos de maternidad, cuidados intensivos, y estaba camino a emergencias cuando sintió algo.
Es difícil describir qué sintió exactamente. No fue un sonido, no fue una visión, fue una sensación en el pecho, como si algo presionara directamente en su corazón. Después de 69 años experimentando su don, don Fernando reconocía esas señales. Algo había sucedido, algo importante. Alguien acababa de cruzar el umbral. Continuó caminando hacia emergencias. Normalmente, don Fernando evitaba salas de emergencia cuando estaban activas. Los médicos no apreciaban a guardias de seguridad husmeando, pero ese día fue como si sus pies tuvieran su propio destino. Cuando llegó a la puerta de emergencias, vio a una enfermera con cara de preocupación. ¿Todo bien?, preguntó don Fernando con su voz tranquila, característica. Acabamos de perder un paciente, respondió la enfermera. Trauma severo, 40 minutos sin signos vitales. No había nada que hacer. Don Fernando asintió, pero aquella presión en su pecho continuaba. De hecho, se había intensificado. Normalmente, cuando alguien moría, la sensación se desvanecía. Pero ahora era como si aumentara, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde una distancia que la mayoría de las personas no podía percibir. ¿Dónde está el paciente ahora?, preguntó don Fernando. En la sala de reanimación, su esposa está con él. ¿Por qué? Don Fernando no respondió. Simplemente caminó hacia la sala de reanimación. Nadie lo cuestionó. Era don Fernando, el tipo amable del uniforme azul, parte del mobiliario del hospital. Cuando abrió la puerta, vio a Rosa de pie, sus manos sobre el pecho de Miguel llorando sin control. Vio el cuerpo de Miguel bajo la sábana blanca. Y entonces sintió algo que lo hizo detenerse en seco. No fue una presencia, fue una ausencia, como si viera a través del tejido del mundo físico hacia otro lugar. Un lugar donde Miguel estaba siendo sostenido, no por médicos, no por máquinas, por algo otro. Sin pensar en consecuencias, don Fernando entró completamente en la sala. «Señora», dijo con suavidad, «¿es usted la esposa?» Rosa levantó su rostro, ojos rojos, cara destruida por el llanto. Se sorprendió de ver a un guardia de seguridad en la sala de reanimación. «Sí», susurró, «me llamo don Fernando, trabajo aquí, siento mucho lo que ha sucedido», dijo. Luego hizo una pausa. La sensación en su pecho se intensificó de nuevo. «¿Me permite?» Antes de que Rosa pudiera responder, don Fernando caminó hacia el cuerpo de Miguel. Sus manos, grandes y cálidas, se extendieron. No tocó el cuerpo. Simplemente colocó sus palmas a pocos centímetros del pecho de Miguel. Y entonces don Fernando cerró sus ojos. Lo que sucedió en los siguientes 12 minutos desafía explicación racional. Don Fernando permaneció con los ojos cerrados, sus manos inmóviles sobre el cuerpo de Miguel. Su respiración se hizo profunda, lenta, como si hubiera entrado en un estado de conciencia diferente. Rosa observaba, confundida. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Quién era? Pero algo en la presencia de don Fernando era diferente, tranquilizador. Rosa, a pesar de su devastación, sintió una extraña calma comenzar a envolver la habitación, como si la temperatura hubiera bajado, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Minuto 1. Don Fernando comienza a susurrar palabras en un idioma que Rosa no reconoce. Latín, arameo, Rosa no sabe, simplemente suena antiguo, sagrado. Minuto 2. Las manos de don Fernando comienzan a brillar con una luminosidad apenas visible. No luz visible como un fósforo, más bien como si sus manos absorbieran la luz de la sala y la transformaran en algo otro. Minuto 3. El monitor cardíaco de Miguel continúa su línea plana, monótona, pero don Fernando no se detiene. Sus susurros aumentan. Su cuerpo comienza a temblar ligeramente. Minuto 4. Rosa siente algo. No puede describir qué exactamente. Es como si las paredes de la habitación se hubieran vuelto transparentes, como si fuera capaz de ver a través de ellas hacia otro lugar. Percibe presencias, no amenazantes,
simplemente presentes. Minuto 5. Don Fernando abre sus ojos, pero sus ojos no son como antes. Están completamente blancos. No hay iris, no hay pupila, solo blancura. Rosa siente miedo, pero no puede moverse. Está paralizada por lo que está presenciando. Don Fernando habla con una voz que no es completamente la suya. Es más profunda, más antigua. Las palabras que dice son en español, pero con un acento que pertenece a ningún lugar y a todos los lugares. Espíritu que transitas entre mundos, tu tiempo en esta dimensión no ha terminado. Tu familia te necesita. Tu propósito aún no está cumplido. Regresa, regresa ahora. Minuto 6:10. Don Fernando continúa. Sus manos permanecen sobre el cuerpo de Miguel. El monitor cardíaco sigue mostrando línea plana. Pero algo está sucediendo. El aire en la habitación vibra. Rosa puede escucharlo, como si el universo mismo estuviera canturreando a una frecuencia que los humanos casi nunca escuchan. Don Fernando grita una sola palabra con toda la potencia de su ser. Regresa. Minuto 11. Silencio absoluto. Don Fernando abre completamente sus ojos. Sus pupilas han regresado. Parpadea como si despertara de un sueño profundo. En ese exacto momento, Pepi, una sola contracción cardíaca registrada en el monitor. Luego, silencio nuevamente. Rosa, que había estado hipnotizada, se sobresalta. ¿Fue su imaginación? ¿Fue un error del monitor? Don Fernando permanece de pie, sus manos aún sobre el cuerpo de Miguel. Su respiración está acelerada. Gotas de sudor bajan por su frente. Por favor, susurra, por favor. Minuto 12, nuevamente bip. Otro latido. Registrado en el monitor, las máquinas comienzan a reaccionar. El monitor cardíaco muestra un pequeño pico. La línea ya no es completamente plana. BP, BP, BP. Los latidos comienzan a acelerarse. De 40 en 40, luego 60, luego 80. La máquina de presión arterial, que había estado mostrando ceros, de repente comienza a registrar números. La saturación de oxígeno comienza a subir. ¡Enfermera!, grita Rosa, aunque su voz suena como si perteneciera a alguien más. Algo está sucediendo. ¡El corazón! La puerta de la sala de reanimación se abre como un proyectil. Doctor Javier entra con 2 técnicos detrás suyo. Su expresión cambia inmediatamente. ¿Qué? Comienzas a hablar, pero se detiene. En el monitor, ritmo cardíaco normal, 85 latidos por minuto. Presión arterial, 115/75. Oxigenación, 98%. ¿Cómo es posible?, susurra doctor Javier. Hace apenas 12 minutos, Miguel Sánchez estaba biológicamente muerto. Cerebro sin oxígeno durante 40 minutos. Según cada protocolo, cada ley de la medicina, cada realidad científica que doctor Javier conocía, imposible. Literalmente imposible. Pero aquí estaba, un corazón latiendo, una presión arterial, un cuerpo que respiraba. Doctor Javier se acerca a Miguel, coloca su estetoscopio en el pecho. Escucha, hay un sonido que no había hace 12 minutos. El sonido de la vida, el sonido de un corazón que funciona. Necesito un EEG inmediatamente, ordena doctor Javier. Su voz está temblorosa, algo que rara vez sucede. Resonancia magnética, análisis de sangre completo, ahora. Luego, doctor Javier ve a don Fernando de pie, junto al cuerpo de Miguel. Sus manos bajan lentamente. Su frente está mojada de sudor. ¿Quién es usted?, pregunta doctor Javier. Don Fernando García, trabajo aquí, seguridad. Responde con voz calmada, aunque está claramente agotado. Visité esta sala hace poco. Quería ofrecer condolencias a la familia. Cuando llegué, el espíritu del paciente todavía estaba aquí. Aún no había partido completamente. Rogué para que regresara. Doctor Javier lo mira como si fuera un fantasma, o quizás como si Javier mismo fuera el fantasma que no puede creer lo que está presenciando.
¿Usted hizo esto?, pregunta doctor Javier, aunque la pregunta es absurda. ¿Qué podría hacer un guardia de seguridad para revivir a un hombre que ha estado muerto por 40 minutos? No yo, responde don Fernando. Nunca soy yo. Soy solo un canal. El que decidió que Miguel regresara fue alguien más. Algo más. Doctor Javier no sabe qué responder. Su mente, entrenada en ciencia, en lógica, en la realidad verificable, se rehúsa a procesar lo que está sucediendo. Pero el monitor cardíaco no miente. Miguel está vivo. Las horas siguientes fueron un caos controlado. Los exámenes se realizaron rápidamente. EEG, electroencefalograma. Actividad cerebral normal. Resonancia magnética, sin daño cerebral aparente. Análisis de sangre, sin signos de parada cardíaca prolongada. Ninguno de los marcadores que esperarían después de 40 minutos sin oxígeno. Doctor Javier observaba cada resultado en estado de shock. Cada medición negaba la realidad que acababa de vivenciar. Según la medicina, Miguel Sánchez debería estar en coma profundo. Si despertaba, tendría daño cerebral severo. Si tenía suerte, podría estar en estado vegetativo. Nunca caminaría, nunca reconocería a su familia, nunca sería Miguel nuevamente. Pero el cerebro de Miguel parecía perfecto. Rosa fue llevada a una habitación con Miguel. Lo sostuvo de la mano, le habló, le suplicó que despertara. Miguel, soy yo, soy Rosa. Por favor, amor, vuelve. Los médicos insertaron un tubo de ventilación para mantenerlo estable. Lo sedaron levemente y todos esperaron. Pasaron 24 horas. Miguel no despertaba, pero su cuerpo respondía. Sus reflejos eran normales. Cuando Rosa le tocaba la cara, sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, como si estuviera soñando. En las salas de médicos se murmuraba. Los residentes debatían. ¿Cómo era posible? Los cardiólogos revisaban los registros. Habían medido mal el tiempo de parada cardíaca. El EEG estaba mal calibrado. Doctor Javier no participaba en las especulaciones. Simplemente observaba a Miguel y pensaba en don Fernando. En algún momento de esa noche, doctor Javier buscó a don Fernando. Lo encontró en el piso de seguridad, en su oficina pequeña. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó doctor Javier. Don Fernando levantó su vista, asintió. Lo que sucedió esta noche, comenzó doctor Javier. Luego se detuvo. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cómo hizo lo que hizo? ¿Es usted sobrenatural? ¿Mago? ¿Loco? Fue real, dijo don Fernando, como si leyera la mente de doctor Javier. No fue ilusión, no fue coincidencia. El espíritu de Miguel fue traído de vuelta porque todavía tiene trabajo que hacer en este mundo. Eso es todo lo que sé. Doctor Javier permanece en silencio durante largo tiempo. Entonces pregunta la pregunta que cambiaría todo. ¿Cómo aprendió a hacer esto? No es algo que se aprenda, responde don Fernando. Es algo que se nace teniendo. Alguna gente nace con capacidad de cantar, otra con capacidad de sanar. Yo nací con la capacidad de comunicar entre mundos. Eso es todo. ¿Puedo hacerlo todos los días, con todos?, pregunta doctor Javier, intentando procesar. No, dice don Fernando, solo cuando el espíritu aún está aquí, solo cuando no hay resistencia, solo cuando existe razón. Miguel tenía razón para regresar. Sus hijos lo necesitan, su esposa lo necesita. Hay algo que todavía debe hacer. Doctor Javier asiente lentamente. Su mundo de certeza científica se está desmoronando, pero de alguna forma, en lugar de miedo, siente liberación. Pasaron 72 horas. 72 horas de Miguel en el hospital, sedado, mientras su cuerpo se recuperaba del trauma. 72 horas de Rosa sosteniendo su mano, rezando, susurrando mensajes de amor. En la mañana del tercer día, Miguel abrió los ojos. Parpadeó. Miró alrededor. La habitación del hospital entró en su conciencia. El tubo de ventilación en su garganta, los monitores, las máquinas. Intentó hablar, pero el tubo lo impedía. Intentó mover las manos. Lentamente, como si hubiera estado paralizado durante años, levantó uno de sus brazos.
Rosa lloró. Miguel, oh Dios, Miguel. Lo removieron del tubo de ventilación cuidadosamente. Miguel tosió. Toser después de 3 días fue como toser durante 3 años. Pero pudo. Estaba despierto. Estaba vivo. Estaba consciente. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel con voz áspera. Tuviste un accidente terrible, pero estás aquí conmigo. Miguel intentó recordar. Había fragmentos, el sonido del metal, el impacto, luego oscuridad. ¿Oscuridad? ¿O era algo más? Recuerdo, dijo Miguel lentamente, recuerdo un túnel, luz, una luz muy blanca y un hombre que me tomó de la mano, me dijo que regresara ahora. Rosa miró a Miguel. ¿Quién era el hombre? No sé, pero era mi padre. Mi padre murió hace 10 años, pero era él. Reconozco su mano. Doctor Javier, que estaba en la puerta observando, sintió como si algo en su universo se hubiera reorganizado. Los exámenes neurológicos de Miguel fueron normales, completamente normales, sin daño, sin secuelas, se esperaría algún deterioro cognitivo dado el trauma prolongado. Nada. En una semana Miguel fue dado de alta del hospital. Caminaba, hablaba claramente, reconocía a su esposa, a sus hijos. No había paralización, no había afasia, no había nada que sugiriera que su cerebro había estado sin oxígeno durante 40 minutos. Los médicos del hospital guardaban silencio sobre lo que había sucedido. Las explicaciones eran insuficientes. Los protocolos médicos no tenían lugar para milagro. Así que simplemente documentaron los hechos. Resucitación exitosa después de parada cardíaca prolongada. Recuperación neurológica completa sin precedentes. Y fue Dr. Javier quien cambió más profundamente. En los meses siguientes, Dr. Javier comenzó a leer libros que nunca había leído. Libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre la conciencia más allá del cuerpo físico, sobre el espíritu. Él buscó a don Fernando varias veces. Tenían conversaciones largas en las que don Fernando le explicaba con paciencia cómo veía el mundo. No como oposición a la medicina, sino como complemento. Ambos eran verdaderos. La ciencia sanaba el cuerpo. Lo espiritual sanaba el alma. Dr. Javier nunca se convirtió en lo que don Fernando era. Su naturaleza científica no lo permitía, pero permitió que coexistiera con lo desconocido, con lo que no podía explicarse, pero que era innegablemente real. Un año después de ese día, Dr. Javier presentó el caso de Miguel Sánchez en una conferencia médica internacional. Desafía nuestros protocolos, dijo. Desafía nuestro entendimiento de lo que es posible, pero sucedió, y no podemos negarlo. Como médicos, debemos estar abiertos a la posibilidad de que el universo sea más complejo que nuestros libros de texto, que la vida y la muerte no sean binarias, sino un espectro, y que a veces milagros suceden. Algunos colegas lo aplaudieron, otros lo descartaron como no científico, pero no importaba. Dr. Javier había visto lo imposible materializado, y eso había cambiado quién era. Hoy Miguel Sánchez vive una vida normal. Volvió al trabajo como contador, sus hijos crecen, su esposa envejece a su lado. Pero Miguel nunca olvida el túnel, nunca olvida la mano de su padre tirando de él hacia atrás, nunca olvida la voz que le dijo que regresara. ¿Era real? ¿Fue una alucinación del cerebro moribundo? ¿Fue su padre protegiéndolo desde el otro lado? Nadie puede saberlo con certeza. Y quizás eso sea lo más importante de esta historia. Vivimos en un mundo que busca certeza, que demanda evidencia, que requiere que todo sea medible, verificable, explicable. Pero hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestros instrumentos. Hay verdades que no caben en nuestros laboratorios. Don Fernando continuó trabajando en el hospital. Raramente mencionaba lo que sucedió. De vez en cuando
Un paciente llegaba en estado crítico y su familia le suplicaba a don Fernando que hiciera lo que hizo con Miguel. Él respondía con compasión, pero claridad. No soy yo quien decide. El universo decide. Yo solo soy un instrumento. Si la vida de esa persona aún tiene propósito, será salvada. Si su tiempo ha llegado, no puedo interferir. La muerte también es sagrada. Doctor Javier aprendió esa lección. Aprendió que la medicina no es acerca de ganar contra la muerte, sino acerca de honrar la vida en cada forma que toma. Entonces, la pregunta final permanece abierta para ti, el que escuchas esta historia. ¿Qué es real? ¿Lo que puedes medir en un laboratorio o lo que no puedes explicar pero que sucede de todas formas? ¿Fue un milagro médico? ¿Una intervención espiritual? ¿Una coincidencia estadística imposible? Quizás sea todas estas cosas, quizás sea ninguna. Lo único que sabemos con certeza es que en el Hospital Central, en la noche del 15 de junio, un hombre que estaba muerto regresó. Y nadie pudo explicar cómo. Pero sucedió.